Muy buen día, mi nombre es Diana Verónica Vides Martínez, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador en la Facultad de Derecho y con este video hago entrega a mi tercera evaluación de la asignatura Derecho Civil 3. El tema seleccionado de la siguiente presentación es la cesión de derechos de herencia. Y para introducirnos en el tema, debemos saber que el derecho sucesorio permite que los bienes y obligaciones de una persona fallecida se transmitan a sus herederos. Dentro de este contexto, la cesión de derechos de herencia se presenta como un contrato mediante el cual un heredero puede transferir sus derechos hereditarios a un tercero. Esta figura tiene relevancia práctica y jurídica, ya que facilita acuerdos entre herederos y con terceros interesados en los bienes de la herencia. Así que podremos ver en esta presentación la definición, la naturaleza, los requisitos, los tipos, así como obligaciones, formalidades y disposiciones legales relacionadas con la cesión de derechos de herencia conforme a nuestra legislación. Como definición, podemos decir que la cesión de derechos de herencia es un contrato mediante el cual un heredero llamado cedente transfiere en todo o parte sus derechos hereditarios a otra persona llamada cesionario, y ya sea a título oneroso o gratuito. En El Salvador, esta figura se encuentra regulada principalmente en el Código Civil, en sus artículos relacionados con los contratos en general y los efectos de escritura. Como descripción general podemos establecer que este contrato tiene naturaleza traslativa de dominio, es decir, que implica la transferencia de derechos reales sobre una masa hereditaria. En un contrato consensual, cuando no requiere más formalidad que el acuerdo de las partes, pero en ciertos casos se exige formalidades específicas, tales como el otorgamiento de escritura pública, que puede ser oneroso o gratuito y se perfecciona con el consentimiento de las partes y la identificación de los derechos cedidos. Y como naturaleza del contrato, podemos establecer que es traslativo de dominio, consensual, pero en ciertos casos exige escritura pública y también puede ser entre herederos o terceros. Los elementos esenciales del contrato de cesión de derechos hereditarios son el consentimiento. Este se refiere a que debe ser un acuerdo libre y voluntario de las partes. Debe ser objeto, es decir, que los derechos hereditarios sean susceptibles de cesión. También está la causa, que debe haber justificación, es decir, la razón que justifica la transferencia, como por ejemplo el pago o la donación, entre otros. Está también la forma. En ciertos casos debe realizarse por escritura pública, según lo establece el artículo 133 y 1830 de nuestro Código Civil. Las clases y tipos. Para esto debemos saber que existen diversas formas de cesión, entre las cuales destacan las siguientes. Por extensión, que puede ser total o parcial, según se transfiera la totalidad o parte de los derechos hereditarios. También por título, esta puede ser onerosa o gratuita, dependiendo si hay o no contraprestación. Por destinatario, esta puede ser a herederos o terceros. Es decir, que puede hacerse a un coheredero o a un extraño a la sucesión. Por momento, esto es antes o después de la partición. Entonces se refiere sobre la antes, sobre la universalidad, o después, que hace referencia sobre bienes determinados. En cuanto a las obligaciones de las partes, tenemos las obligaciones del cedente, que son garantizar la existencia de su derecho como heredero, entregar los documentos necesarios para el ejercicio del derecho cedido y también no responder por la solvencia de los bienes hereditarios, salvo pacto en contrario. Las obligaciones del cesionario, que también son pagar el precio pactado si se aplica en caso de cesión onerosa y respetar las condiciones de la herencia y las obligaciones del cedente frente a otros coherederos. En cuanto a la formalización del contrato, según nuestra legislación y en especial en el artículo 733 del Código Civil, la cesión de derechos hereditarios debe otorgarse en escritura pública cuando implique la transferencia de derechos reales. Además, puede requerirse su inscripción en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca si se refieren a bienes inmuebles. En cuanto a la duración y la extinción, el contrato tiene efecto desde su perfeccionamiento y sus efectos terminan hasta que se realice la partición de la herencia, se cumplan las obligaciones pactadas entre las partes,
se produzca la resolución, nulidad o rescisión del contrato por causas legales, como vicios del consentimiento, incumplimiento, etc. Y cuando las partes acuerden su terminación anticipada. Para las disposiciones legales generales y especiales, las principales disposiciones legales aplicables a la cesión de derechos de hereditarios en nuestra legislación las podemos encontrar en el Código Civil. Artículos sobre contratos en general los encontramos en el 662 y siguientes. Artículos sobre la herencia y sucesiones, artículo 960 y siguientes. Artículo 1830 establece formalidades legales para ciertos contratos. El 733 establece sobre la cesión de derechos hereditarios. También se establecen en el Código de Procedimientos Civiles en lo relativo a la aceptación, repudiación y partición de herencia. En la Ley de Notariado y Registro de la Propiedad en lo concerniente a la inscripción de actos traslativos de dominio. Y para concluir, sobre el tema, en esta presentación se puede decir que la sucesión de derechos hereditarios es una herramienta legal importante en el derecho sucesorio salvadoreño. Su regulación nos permite a los herederos disponer de sus derechos en vida, siempre que se cumplan las formalidades y se respeten las garantías legales. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.